tardes, casi noches. Vamos a dar comienzo a esta sesión, la 27ª del Seminario de Pensamiento Crítico que habitualmente realizamos en este patio de la Rectoría, con el propósito de vincular a los investigadores universitarios con la sociedad y el público en general que está interesado en analizar, desmenuzar los temas más cruciales de nuestra actualidad. Y en esta ocasión es especial porque tenemos como conferencista a un estudiante destacado del doctorado en estudios del desarrollo, quien entre otras características se distingue por su trabajo acucioso y la búsqueda del rigor académico, que es uno de los grandes atributos que ha distinguido históricamente a los universitarios comprometidos con los temas relevantes. Además, por el hecho de que hará una revisión acerca del desempeño reciente y pasado de la economía mexicana, como se revela a partir del título de la conferencia que él ha planteado, que es la trayectoria de la acumulación y competencia industrial del capitalismo mexicano, de la 3T a la 4T, lo cual suponemos en el subtítulo de la presentación que abre un arco de tiempo que viene desde la etapa postrevolucionaria hasta el presente, pero que más allá quizá de buscar los hilos conductores del debate político y los conflictos en la reconfiguración incesante del Estado y del poder político mexicano, me parece que se ocupará sobre todo de develar los resortes esenciales del desempeño económico-político de México en este periodo a través del desarrollo del capital industrial en México y sus vínculos con la economía mundial, particularmente con la región de América del Norte, que en nuestros días se debate o no ante la posibilidad de volver a reinsertarse a través de las cadenas de valor de la llamada nearshoring o la relocalización, que entre otros de sus componentes tiene a las industrias de alta tecnología, como son los semiconductores. Quienes han dado seguimiento al Seminario de Pensamiento Crítico recordarán que ya en una ocasión, ahí no he dicho su nombre, Rogelio Gómez Moya, ya impartió una conferencia precisamente en este mismo recinto, donde hizo un análisis muy detallado acerca de la configuración del capital industrial de la cuarta ola científico-tecnológica, particularmente a través de los encadenamientos de las industrias de los semiconductores y todos los conflictos regionales y nacionales que esto significa. Ahora el análisis se decanta o se concretiza para revisar de manera más detallada el caso mexicano. Suponemos que nos develará muchas de las claves de interpretación para entender el presente, el pasado y el futuro mexicano. Sin más palabras, pues les damos la bienvenida a todos ustedes. También les informamos que como uno de los productos de esta presentación, Rogelio está preparando un artículo que será publicado posteriormente en una de las revistas del doctorado, Observatorio del Desarrollo, por lo cual invitamos que más adelante pues, revisen esas páginas donde seguramente esta disertación estará todavía un poco más detallada. Bienvenidos y adelante por favor, Rogelio. Bueno, muchas gracias a todos los aquí presentes por venir a acompañarme en esta presentación. Y bueno, pues comenzamos para irnos un poco más rápido. Digamos que la intención, objetivo de hacer este análisis, digamos, es para, más allá de periodizar, sino más bien caracterizar estos periodos de desarrollo de la trayectoria de acumulación del capitalismo mexicano, para entender tanto las características singulares particulares de cada uno y por lo tanto entender, digamos, cómo el núcleo productivo o de desenvolvimiento de la actividad de producción
tiene sus consecuencias en el bienestar social, que es lo más interesante e importante dentro de la clase trabajadora, la mayoría de la población o de la sociedad mexicana. Entonces, digamos, eso es la intención o la inquietud que me llevó a hacer, digamos, este análisis, este estudio. Y pues, como nada más un pequeño referente teórico, quisiera considerar algo porque es lo que va a permear toda la exposición. Las sociedades que están organizadas en torno al modo de producción capitalista exhiben una contradicción ineluctable inmanente a esta forma de organizar la producción y la distribución del valor generado. Esta contradicción significa que lo que gana una clase social, en este caso la clase capitalista, en términos de valor, es una pérdida para la clase trabajadora, en términos de valor. Esta contradicción no se puede disociar del modo de producción capitalista. No obstante, en la misma forma de desenvolvimiento capitalista existe un atenuante o un mecanismo de atenuación, no de resolución, sino de atenuación de esta contradicción, que tiene que ver con el mecanismo de extracción de plusvalor relativo, el cual significa que tal vez en términos de valor o de sustancia de trabajo, es decir, en el tiempo de trabajo, se puede reducir la parte de la jornada laboral que se lleva a la clase trabajadora para que se amplíe la valorización por parte de la clase capitalista. No obstante, esta misma reducción del tiempo de trabajo que se lleva a la clase trabajadora puede estar acompañada de una ampliación de los bienes salariales que conforman la canasta de consumo de esta clase. La condición para que esto suceda es la expansión de la fuerza productiva del trabajo mediante el desarrollo tecnológico y su implementación en la actividad industrial o en la actividad de producción. Entonces, este mecanismo, cuando se implementa de esta manera, es una forma de extracción o un mecanismo de extracción de plusvalor relativo, lo cual puede atenuar la contradicción inmanente al capitalismo. No obstante, existe otra forma de acumulación o de valorización del capital que tiene que ver con el mecanismo de extracción de plusvalor absoluto. Y este mecanismo de extracción de plusvalor se diferencia del anterior, que no expande la fuerza productiva del trabajo. Por lo tanto, para privilegiar la acumulación de capital significa o implica, el deterioro de las condiciones de la clase trabajadora, ya sea en extensión de las horas que tiene que trabajar, la intensidad con la que tiene que trabajar, o simplemente una simple y llana reducción de su salario, por lo tanto afectando su capacidad de consumo. Entonces, lo que aquí voy a desarrollar prácticamente diferenciando dos periodos, del 34 al 82 y del 82 al 2000, a la actualidad 2020, dice que en el primer periodo la fuente primordial de acumulación fue el mecanismo de extracción de plusvalor relativo, y a partir del 82 hasta la fecha la fuente primordial de acumulación es el mecanismo de extracción de plusvalor absoluto, ¿vale? Entonces, ahora sí, entrando a la primera etapa, la etapa que viene desde Cárdenas hasta la crisis de la deuda, como lo digo, es una etapa histórica en donde se privilegia la extracción de plusvalor relativo. Digamos, ¿cuáles son las grandes cifras de este periodo histórico? Del 34 al 82, México crece a una tasa del PIB per cápita de 3% anual, promedio en este gran periodo. ¿Qué significa 3% anual durante este periodo histórico? Pues para esto podemos hacer algunas comparaciones internacionales. Durante esta etapa, México, en términos de crecimiento per cápita promedio, crece más que Estados Unidos, más que las dos economías, el promedio de las 12 economías grandes de Europa Occidental, más que las 8 economías grandes de Latinoamérica, más que Corea, más que la India. Hay un país que nos gana, que es Japón, que es precisamente el que encabeza la experiencia de desarrollo económico en esta etapa histórica. Pero entonces, en términos de crecimiento per cápita,
tenemos un desempeño aceptable en comparaciones o estándares internacionales, porque se pudo concretar esta tasa de crecimiento económico. Como les decía al principio, la fuente o la patada inicial o el primer acto en esta obra tiene que ser necesariamente el buscar o el estudiar qué pasó con la productividad del trabajo en esta etapa histórica. Entonces tenemos que la productividad, y sobre todo considerando la productividad por hora trabajada y no por trabajador, significa que la productividad de 1982 era 250% la de 1950, es decir, más que se duplicó. Pero de nuevo podemos buscar comparaciones internacionales, esto es bajo, esto es mucho. Estados Unidos en el 82 su productividad significaba 200% la del 50, o sea, aumentamos más la productividad que respecto a Estados Unidos, pero menos que las experiencias como Japón y como Corea, aunque Corea en este caso no es un gran referente porque parte de una base muy chica, y duplicar una base muy chica es pues más fácil que duplicar una base en una masa más grande, ¿no? Pero en este sentido tenemos un desempeño en donde creció la productividad. Ahora, hasta aquí solo tenemos que creció la capacidad de producir en México, pero todavía no decimos nada de cómo se distribuyó lo producido. Entonces, del 50 a su vez al 76, tenemos que en México existe una tasa de plusvalor que se mantiene constante o de hecho marginalmente decreciente. Pero ¿qué significa una tasa de plusvalor? Un reparto entre las clases sociales, entre el capital y el trabajo que permanece constante ante un incremento de la productividad. Pues que se están apreciando los salarios de la clase trabajadora a cierto nivel. ¿Cuál es la consecuencia o cómo se puede medir esto en otros términos? Viendo la distribución del ingreso por sectores institucionales, que sería el próximo cercano al concepto de clase social, tenemos que del 50 al 76 la participación de las remuneraciones al trabajo en el ingreso nacional pasa del 25% al 40%. Es decir, los obreros ganan participación dentro del ingreso nacional. Pero de nuevo en esta dialéctica de ver logros y límites, mientras el máximo logro en México es alcanzar el 40%, tenemos que en esta misma etapa histórica, en los países desarrollados y en algunos países en desarrollo, las remuneraciones al trabajo participan con más del 60%. Es decir, el logro de México, que es llegar al 40%, no alcanza lo habitual en los demás países desarrollados. Pero aún así, es el máximo logro que tenemos en México en cuanto a participación de las remuneraciones al trabajo en el ingreso nacional, ¿no? Entonces, tenemos un incremento en la participación de la clase trabajadora. Por otro lado, viendo el desarrollo general de la reproducción ampliada del capital en esta etapa histórica, nos encontramos con una característica que puede ser contraintuitiva desde la perspectiva más espontánea, pero cuando entendemos la naturaleza intrínseca del desarrollo del capitalismo, vemos que es bastante congruente, bastante coherente con ese desarrollo, que tiene que ver con la desigualdad. Entonces tenemos en la divisoria campo-ciudad que se privilegia la ciudad en detrimento del campo. Tenemos que en la divisoria pequeñas ciudades versus grandes zonas metropolitanas o ciudades se privilegian las grandes ciudades o zonas metropolitanas, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad de México. Por lo tanto tenemos que en la década de los 60 la región centro del país participa con más del 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, todo está concentrado ahí. ¿Por qué? Porque cuando se da este desarrollo intensivo del capital en México, nos encontramos, aparte de la cuarta revolución tecnológica que se mencionará más adelante, bajo el paradigma fordista, que implica el privilegio de las economías de escala y la integración vertical. Es decir,
tratar de hacer todo lo que se pueda en el mismo lugar o lo más cerca que se pueda. Por lo tanto, los grandes centros de producción están cerca de los grandes centros de consumo y los suministradores de los productos intermedios pues cerca de donde se realiza el producto final. Entonces, en este sentido tenemos esta aglomeración o creación de las grandes ciudades. Y además, tenemos que esto implica, tanto en la primera contradicción como en la segunda, el gran momento de la migración interna del campo a la ciudad, ¿no? Es donde se urbaniza el capitalismo en México. Y por último, tenemos que incluso dentro de la clase trabajadora, para 1970, en las casi postrimerías del desarrollo por sustitución de importaciones, tenemos que 40% de los trabajadores aún perciben un salario bajo o muy bajo. Es decir, que este desarrollo en todo caso alcanza para el 60% de la población. Esas características de desigualdad tiene el desarrollo en México en esta etapa histórica. Por otro lado, en cuanto a lo más concreto, o digamos en el sentido de más de las actividades orientadas a un fin, tenemos que hay una reconfiguración o redistribución del conjunto del trabajo social desde las actividades primarias hacia las actividades manufactureras. Tenemos que de 1936, en donde la manufactura participa con el 15% del Producto Interno Bruto, para el 82 participa con el 26% del Producto Interno Bruto. Ese es el logro y límite que tenemos, el incremento en 10% dentro del Producto Interno Bruto de la manufactura. Esto significa entonces que tenemos más fuerza de trabajo empleada en las actividades manufactureras, industriales, manufactureras y las otras actividades del sector secundario que acompañan a la manufactura, como la construcción, producción de materiales auxiliares como energéticos, electricidad, etc. Entonces tenemos toda esta reconfiguración. La forma o estrategia de industrialización era industrializar por sustituir importaciones. Dicho de una perspectiva más sencilla, básicamente que lo que se consume en México se produjera en México, ¿no? Entonces, dividiendo las dimensiones de esta estrategia, tenemos que, en cuanto a la sustitución de bienes de consumo no durables, es una estrategia exitosa, porque para 1970 solo el 5% de lo consumido en México en esta dimensión, por decirlo así, es importado, pero no se logra lo mismo en bienes intermedios ni bienes de capital. En bienes de capital nunca pudimos bajar del 70% del capital fijo necesario para la producción. Entonces, lo que esto significó en realidad, como un buen autor lo dice, lo que estaba objetivado para hacer un proceso de sustitución de importaciones significó simplemente un proceso de sustitución entre importaciones, porque la suma de dinero, la suma de valor que necesariamente se tenía que destinar a la importación como porcentaje del Producto Interno Bruto no disminuyó. Por lo tanto, la dependencia externa para realizar la actividad de producción en México siguió siendo la misma. Ese no se corrigió. Por otro lado, entonces, antes de pasar, digamos, a la actividad del Estado, adaptando la definición de desarrollo económico, puede ser muy somera, pero me parece bastante clara, de René Villarreal, en donde pone 3 pilares, que serían crecimiento económico acelerado, redistribución del ingreso e independencia externa. Tenemos que en este periodo histórico se cumplen en cierta medida, 2 de los 3, crecimiento económico y redistribución del ingreso, pero no independencia del exterior. Ahora, ¿por qué se pudo dar esta experiencia de crecimiento y que quería propiciar el desarrollo? Una hipótesis puede ser porque se dejó a las libres fuerzas del mercado que se diera este desarrollo, pero la historia o la evidencia nos dice que esa no es la hipótesis correcta, sino que tiene que ver con la acción específica y directa del Estado desde diferentes aspectos. Estos aspectos los podemos sintetizar en 2.
la acción directa y la acción indirecta. Desde la acción directa tenemos que el Estado participa en el proceso de reproducción ampliada del capital, incluso facilitando la reproducción del capital por parte del sector privado. ¿Cómo? A través de la especialización y participación directa del Estado en la producción de materiales auxiliares, en esa parte del capital constante, es decir, los que energetizan el proceso de producción, o los que suministran productos intermedios. Entonces tenemos que el Estado participa con empresas públicas en el ramo de petróleo y petroquímica y en el ramo de siderurgia, son como dos de los principales, no los únicos, ¿no? También produciendo fertilizantes, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué significa que México produzca estos productos? Significa tanto que se producen internamente, puede haber un abastecimiento más constante, como a precios decrecientes por los subsidios o exenciones que tiene el Estado en estos rubros. Por lo tanto, a través de esto se disminuye el gasto de capital adelantado en el capital constante, en la parte muerta del capital, con lo cual se despresuriza la tendencia al alza de esta parte de lo invertido, ¿no? Tenemos entonces que el capital, el Estado participa en esta etapa histórica con el 40% de la inversión total, siendo el punto más alto en 1982, en donde la inversión pública sola representa el 10% del Producto Interno Bruto. Y dentro del total de la inversión en México, 20% de la inversión, 50% de la inversión pública está totalmente destinada a petróleo y petroquímica. Es decir, con esa fuerza se trataba de desarrollar estas industrias intermedias en México. Desde el aspecto indirecto, por decirlo así, el Estado genera incentivos de rentabilidad al capital privado al expandir su gasto en infraestructura, o lo que Marx llama las condiciones generales de producción: puertos, aeropuertos, carreteras, es decir, creando vías de comunicación más eficientes, no ya afectando el proceso inmediato de producción, sino la fase de circulación, para hacer que el tiempo de circulación de las mercancías se abrevie, se acorte, y por lo tanto poder gestionar una reproducción más constante, más rápida del capital. Entonces tenemos que a través de esto crear incentivos de ganancia para el capital privado, porque estas obras gasta el Estado, pero no las produce el Estado, sino aquí pide, o sea, se las demanda al capital privado, ¿no? Entonces es otra forma de participación. Y por último, también desde esta perspectiva indirecta, tiene que ver con las formas de regulación del proceso de producción en México, ¿no? Una de las más importantes tiene que ver con la regulación de la propiedad. Aquí México no es innovador, sino se ciñe al paradigma internacional, que tiene que ver con limitar la propiedad del capital extranjero dentro de las empresas que se instalan en México. Solo puede tener el 49% de la propiedad, y de alguna manera entonces se tiene que asociar con las empresas, con el capital endógeno, por decirlo así. Otra manera de hacer esta regulación es que intenta, por lo menos, propiciar las transferencias tecnológicas en ciertos ramos, como el automotriz. Por último, bueno, en esta misma estrategia de protección, de regulación, tenemos las medidas que implementa el Estado Nacional para proteger a la industria naciente, que tienen que ver con la implementación de aranceles a partir del 47, y aranceles que se fueron siendo más que estratégicos o dinámicos, acumulativos. Entonces tenemos que la mayoría del sector secundario está protegido contra las importaciones, pero de hecho la medida más importante no son el imponer aranceles, sino lo que se llamó las restricciones cuantitativas. Es decir, simplemente de ciertos rubros no se puede importar más hasta cierto punto, por más aranceles que se pongan, para propiciar que se produjera en México y se realizara esa producción en México.
Y por último tenemos la regulación de la relación capital-trabajo, en donde hay más capacidad o donde se permite más la organización obrera, los sindicatos como cosa buena, pero la contracara del mismo proceso es la corporativización de esos sindicatos. Es decir, sí están organizados, pero el partido en el poder determina si se tiene que hacer una huelga aquí, una huelga allá, con fines políticos, ¿no? Entonces, tenemos que, para terminar este periodo, México está en el lugar 20 en cuanto a productividad en comparaciones internacionales y en el lugar 30 en PIB per cápita. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué este modelo no se pudo desarrollar más? Digamos que viene toda la estrategia de reconversión neoliberal, pero ¿por qué se pudo implementar esa estrategia de reconversión? La principal característica de este modelo de acumulación es que en realidad se propició un sesgo contra la exportación, porque al tener esta forma de protección acumulativa y no dinámica, se crearon expectativas de ganancia altas para las empresas que estaban internas en México, y digo internas porque no necesariamente era capital endógeno, sino las empresas que se lograban instalar acá y producían para suministrar internamente. Por lo tanto, si ustedes observan el comercio internacional de México en esta etapa histórica, lo que sigue primando son los bienes primarios, no los bienes manufacturados. Es decir, no se creó la competencia, la competitividad para participar en el mercado mundial en bienes secundarios. Por lo tanto, no había capacidad de generar divisas. Ahora, paradójicamente, el pivote de todo este proceso de desarrollo industrial, manufacturero, secundario, fue el sector primario. El sector primario fue un pivote porque, es decir, en el entendimiento clásico de la conformación de los precios de producción y la transferencia de valor desde las industrias de menor composición orgánica de capital hacia las más altas, que ya va en detrimento de la agricultura, a eso se le acentuaba o se le agregaba la estrategia del Estado de todavía poner más bajos los precios de los bienes primarios, porque de esta manera se suministraban materias primas baratas para el sector manufacturero, sector secundario, y bienes salariales baratos para la fuerza de trabajo. De esta manera, tanto haciendo que no creciera en una menor medida posible el capital constante como el capital variable. Entonces, estas, a su vez, por lo tanto, también afecta la capacidad de exportación del único sector que estaba generando divisas en esta etapa histórica, que es el sector primario. Entonces, en realidad, el modelo se agota en 1976 con la devaluación, el gran signo de la pérdida de competitividad y de la apreciación desde el 54 al 76. Pero ¿por qué se pudo extender este modelo hasta el 82? Dos factores: el descubrimiento de los yacimientos petroleros, que es lo que energetizan en doble sentido el sexenio de López Portillo, y por otro lado, que a partir de la desvinculación del dólar, del patrón oro en el 71, tenemos una plétora de capital dinero que busca valorizarse. En este sentido, tenemos gran cantidad de crédito que busca en dónde colocarse. En este sentido, encuentra, así como a muchos países en desarrollo, Polonia y latinoamericanos, encuentra también en México. Por lo tanto, tenemos que la deuda de México, que se ha mantenido en los 3,000 millones de dólares hasta el 70, Echeverría la deja en 26,000 millones, o sea, la multiplica casi por 8, y parecía mucho, hasta que llegó López Portillo y la lleva a 120,000 millones de dólares. Entonces, en el 82, ante la caída de la productividad, de la competencia internacional y de la demanda y la saturación de los mercados internacionales, la capacidad de no generar divisas hace que México no tenga cómo hacer frente a los intereses de la deuda, y en agosto del 82 se declara la crisis cambiaria en México, que posteriormente es una crisis productiva.
A partir de aquí, entonces, entra el nuevo modelo de acumulación en el capitalismo mexicano, que se caracteriza por sus tres pilares: liberalización, desregulación y privatización. En cuanto a la desregulación, la liberalización en realidad no fue una constante, sino fue a partir de dos saltos muy específicos. El primero, del 85 al 87, en donde se empiezan las negociaciones y la introducción de México en el GATT, que posteriormente se reconvierte en 2001, me parece, como la Organización Mundial de Comercio. Y por otro lado tenemos el segundo pico, que es con la entrada del NAFTA, el Telecan, en el 94. Por lo tanto tenemos que desde Cárdenas hasta más o menos el 82, el grado de apertura en México, en donde no se restan sino se suman exportaciones más importaciones respecto al Producto Interno Bruto, era apenas del 20%. Tenemos que para los 90 ya es del 47%, y actualmente ya el grado de nuestra apertura es más del 90%. Entonces, digamos, esto es en cuanto a la liberalización. En cuanto a la desregulación, asociada a la liberación, tenemos la desregulación de la propiedad del capital, y tenemos que ya hay empresas de capital 100% extranjero que se instalan en México, y aprovechando el Tratado de Libre Comercio y un poco desde antes, ¿no? Por otro lado, también en esta misma perspectiva de la desregulación, ya no se incentiva o se busca la organización obrera, que es un factor muy importante. Digamos, a través de lo que se llamó como punta de lanza el modelo de maquila de segunda generación, ya no era uno de sus componentes el buscar la organización y la negociación colectiva de la clase trabajadora. Y por último, en el proceso de privatización, que empieza con De la Madrid, pero toma fuelle con Carlos Salinas de Gortari, tenemos que se privatizan más de 1.200 empresas públicas, aunque hay algo muy importante a considerar. Muchas de estas empresas que se privatizan desde el 82 hasta el 94, en realidad fueron empresas no paraestatales, sino empresas que en los sexenios de Echeverría y de López Mateos, en la perspectiva del desarrollo compartido, se rescataron para que no quebraran y para que se resguardaran esos puestos de empleo, esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que tal vez muchas de esas empresas sí se tenían que privatizar, pero ahora sí que se tiró la bañera con todo y el bebé, porque se privatizaron tanto las que no como las que sí se tenían que privatizar. Entonces tenemos que hay un desmantelamiento de las empresas públicas en México. Tal vez, y por la etapa histórica en la que nos vamos a encontrar, uno de lo más importante es Telmex, que es una empresa asociada a la nueva revolución tecnológica que se empieza a consolidar a partir de los 70s, 80s. Pero bueno, esto es en cuanto a la acción del Estado en este sentido de regulación. Pero, digamos, desde la actividad productiva, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se da esta reconfiguración? A diferencia del periodo anterior, en donde hay una diversificación de la matriz productiva mexicana, en esta etapa actual no existe este proceso de mayor diversificación. De hecho, es un proceso de involución de la actividad productiva en México, pero es una involución de alguna manera velada. ¿En qué sentido? A diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, en Sudamérica, en donde hay una clara, contundente reprimarización que se puede observar desde simplemente ver su participación o su canasta de exportaciones. En México, cuando vemos las exportaciones, vemos que México exporta valores de uso de gran refinación tecnológica, equipo de transporte, equipo electrónico, equipo eléctrico. La cuestión es que a partir de la reconfiguración internacional de la producción en torno a las cadenas de valor, tenemos entonces que México participa en las fases parciales o segmentos productivos de retaguardia. Es decir, básicamente se consolida la posición de México como locus ensamblador. Por lo tanto, el valor agregado que se genera, que se genera en México es una parte muy pequeña. Por lo tanto, tenemos que se consolida lo que se ha llamado el modelo secundario exportador. Es decir, en donde se sigue
exportando, bueno, en primer lugar se privilegia como zona o de realización el mercado mundial y no el mercado interno. Y dentro de los valores de uso que se suministran, son valores de uso de gran refinación tecnológica, pero en donde México participa solo ensamblando ese valor agregado que se importa para su posterior reexportación. Es decir, México no desarrolla los escalamientos tecnológicos o productivos. A su vez, entonces tenemos que se privilegia la actividad exportadora de retaguardia en México. Tenemos que se disminuye la tasa de acumulación, ahorita un poco diré por qué, y por lo tanto tenemos que precozmente el sector servicios se consolida como el sector grande de la economía mexicana, pero a diferencia de los países centrales, en donde el sector servicios empieza a ganar de preponderancia porque se incrementó la productividad del trabajo en el sector secundario, en México el sector servicios funge como sector receptor de toda la fuerza de trabajo que no tiene cabida en el sector industrial o manufacturero. Entonces tenemos a nuestros trabajadores por cuenta propia, pero que no son emprendedores, sino son los que están resistiendo y trabajar en alguna actividad. Tenemos que se consolida el sector informal como la característica intrínseca del empleo en México, que es más de la mitad, más del 50%, en la última cifra es 51%, pero sigue siendo mayoría. Entonces tenemos que estas son las características de la producción o de la actividad de producción en México. A su vez tenemos que en esta etapa tenemos una mayor dependencia respecto al exterior para realizar esta producción, para llevar a cabo el proceso general de producción, que se descompone en el proceso inmediato de producción y el proceso de circulación. Dentro del proceso inmediato de producción tenemos que ahora mayor cantidad del objeto de trabajo son productos intermedios que se importan para posteriormente ensamblarlos y su posterior reexportación. Del capital fijo, maquinaria y equipo, ya teníamos una dependencia grande que ya no era necesario ampliarla. Además, en la fase de circulación tenemos que hay una mayor dependencia del capitalismo mexicano, porque la fase de financiamiento del proceso productivo son o del capital externo o de los bancos en México, pero representantes del capital externo. Y por otro lado tenemos que como fase de realización de las mercancías, cada vez el mercado mundial se consolida como la fase en donde se realizan las mercancías en México. Por ejemplo, una forma que implica una falacia en cómo se ha hecho la narrativa de la economía mexicana en el modelo neoliberal es que dicen una verdad, que México exporta más que toda América Latina. La parte que no se dice es que México importa más que toda América Latina. Entonces, en este sentido, tenemos esa mayor dependencia. Ahora, ¿cómo se reconfigura la acción del Estado en esta etapa histórica? Tenemos que hay una salida del Estado en cuanto a su participación directa, en donde ya participa con menos empresas públicas. A su vez, del total de la inversión en México, que en los 70s todavía era el 40% del total de la inversión, 40% de la inversión pública, tenemos que actualmente solo el 15%. Entonces recaemos en la inversión privada, que aún hoy en día sigue siendo mayoritariamente inversión privada nacional, pero crecientemente inversión extranjera directa. Por otro lado, tenemos que la forma de regulación del capital, como ya lo he dicho, ya no existe. Hay un proceso de regulación y por lo tanto lo único que queda en cierta medida es este proceso de el gasto en infraestructura o de mejorar en cierta medida las condiciones generales de producción, pero simplemente y digamos geográficamente está muy bien caracterizado: carreteras del centro al norte y carreteras del centro hacia los puertos, Michoacán, Veracruz. El punto es eficientar lo que sigue necesario eficientarse, que es la fase de circulación, tratar de abreviarlo. Pero en realidad recaemos en la inversión privada, y esto tiene
el dato más aleccionador es que de 1982, en donde la inversión pública representó más del 10% del Producto Interno Bruto, tenemos que en 2018 la inversión pública solo representó 2.8% del Producto Interno Bruto, el punto más bajo. Por lo tanto, tenemos que hay una caída de la tasa de acumulación. ¿Por qué? Porque la función del Estado de propiciar expectativas de ganancia para el capital privado, al salirse el Estado, se caen esas expectativas de rentabilidad y por lo tanto el capital privado también disminuye su tasa de adelanto de capital o de gasto de inversión. Tenemos que del 60 al 82 la tasa de acumulación en la economía mexicana rondaba casi el 7% promedio anual y eso se cae al 3% en la etapa actual. Se me olvidó decir lo más importante de todo. La tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita del 82 al 2008 ahora es solo 1%. Es decir, caen 2/3 de la experiencia anterior. Alguien tendría cierta razón al decir que hay una tendencia secular del capitalismo a la ralentización del crecimiento por el incremento de la composición orgánica de capital, la caída tendencial de la tasa de ganancia, lo cual se exhibe que en la primera etapa el capitalismo como unidad orgánica global crece una tasa promedio anual del 2.7% y en la etapa histórica del 82 a 2008 crece solo al 2.4%, es decir, hay una pequeña caída, pero México cae en 2/3. Lo que significa es que esa tasa de crecimiento de México ahora es más chica que el promedio de las economías latinoamericanas, que el promedio de las economías de Europa Occidental, que Estados Unidos, que Japón y sobre todo que Corea y la India, que son los que encabezan esta nueva, las experiencias de desarrollo en esta nueva etapa histórica, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con la productividad del trabajo en esta etapa histórica? Tenemos que la productividad de México en 2020 representa el 105% la del 82, es decir, que en casi 40 años la productividad creció 5%, no a una tasa anual de 5%, sino solo 5%, es decir, un cuasi estancamiento. Una pregunta desde la intuición es ¿cómo pudo ser que ante un estancamiento de la productividad haya crecido, aunque sea el 1%, el producto per cápita? Pues porque este crecimiento del producto per cápita no tuvo que ver con el incremento de la fuerza productiva social del trabajo, la productividad, sino fue simplemente la reconfiguración de la población en México. Es decir, en donde crece la población en edad de trabajar, disminuye la tasa de dependencia y este solo movimiento hace que crezca el PIB per cápita en México. Es decir, lo que Jaime Ross y Moreno Brida hablan de el aprovechamiento, del bono demográfico en México, que en realidad no se aprovecha. Entonces tenemos que la productividad del trabajo se estanca en México. Pero digamos, en el modo de producción de capitalista todo se puede tener excepto una cosa: la acumulación de capital, la valorización del capital. Por lo tanto, como no se pudo realizar esta acumulación de capital gracias al incremento de la productividad del trabajo, se hizo a costa de deteriorar las condiciones de la clase trabajadora. Por lo tanto, tenemos que del 76 al 89 se duplica la tasa de plusvalor en México, sin incremento de la productividad, lo que quiere decir que se deterioran las condiciones de vida de la clase trabajadora. Digamos, una muestra de eso es que si tomamos como 100% los salarios en el 82, los salarios contractuales, no los salarios mínimos, tenemos que para 2009 el salario contractual de 2009 representa solo 49% del que había en el 82, es decir, corresponde casi de manera plena con el salto de la tasa de explotación al doble, la reducción de los salarios a la mitad, ¿no? ¿Qué significa esto? Una precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, una disminución del mercado interno como el motor de desarrollo, el motor de demanda, y por lo tanto dependiendo más del exterior para la simple realización de las mercancías.
Lo anterior significa entonces, tiene como resultado que si veníamos del 82, en donde México tenía el lugar 20 en productividad y el lugar 30 en PIB per cápita, para 2020 tenemos que México ocupa el lugar 56 en productividad y el 60 en PIB per cápita. Es decir, una pérdida de competencia industrial o de capacidad de acumulación en el capitalismo mexicano. Entonces, si no se me olvidara algo, serían a grandes rasgos las características de los dos modelos. En este modelo neoliberal secundario exportador, adoptando esa idea de los tres pilares del desarrollo económico, crecimiento acelerado, redistribución del ingreso y dependencia externa, no se cumple ninguna de las tres. En el anterior se cumplían dos, en este no se cumple ninguna de las tres. Pero la característica común compartida en la larga historia de la trayectoria de acumulación en México es que nunca se pudo disminuir o socavar la dependencia del exterior. Por lo tanto, México nunca deja de tener su posición o su característica de capitalismo periférico dentro del mercado mundial, dentro de la unidad orgánica del capital, lo que significa que México es una fuente constante de drenaje de valor, es decir, de transferencias de trabajo de valor desde acá hacia el exterior, a través de diversas formas. Digamos, la menos estudiada por mí, que tiene que ver con lo financiero, pues tenemos el endeudamiento externo. Pero ya las que se van acercando más a la producción, tenemos la más clásica, que es el intercambio desigual, es decir, la especialización productiva de México, la conformación de la composición orgánica de capital y la especialización en sectores intensivos en fuerza de trabajo. Por lo tanto, transfiriendo de valor en la conformación de los precios de producción. Esa sería la más clásica. Pero a partir del 82 y la reconfiguración de la producción en las cadenas de valor, tenemos que otra de las formas en que se acentúa las transferencias de valor tienen que ver con el comercio intrafirma. ¿Por qué? Porque a diferencia de la región Asia-Pacífico, en donde las cadenas de valor, las actividades de retaguardia las hacen empresas de origen nacional de los países asiáticos, en México las empresas centrales instalan su filial en México, por lo tanto pueden realizar comercio intrafirma, fijar los precios no de mercado que quieran colocar, y eso acentuando más las transferencias de valor. Pero sobre todo, la parte más diáfana y contundente de estas transferencias de valor tiene que ver con el déficit en ingreso primario de la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, con la repatriación o movilización de las ganancias e ingresos que se generan aquí y que se regresan a su lugar de origen o se van a otro lugar, pero no se quedan aquí, socavando el fondo de acumulación con el que puede contar el capitalismo mexicano. Por lo tanto, si bien podemos caracterizar el primer periodo como un método en donde primó la extracción de plusvalor relativo y se pudo desarrollar la productividad del trabajo, y en el segundo periodo no, sino solo deterioro de las condiciones de la clase trabajadora, lo que tiene de común la larga trayectoria de desarrollo de acumulación de capital en México es el no combate o la incapacidad de hacer un combate efectivo a la dependencia externa que exhibe la economía mexicana. Entonces, digamos, a grandes rasgos, eso es lo que les tenía que compartir, los resultados de la investigación, y pues me parece que la parte todavía más interesante es, no sé, el intercambio que podamos tener en este momento. Entonces le cedo la palabra a Humberto.